A ver, cuando pensamos en saqueos en Argentina, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente imágenes de crisis, supermercados, pero la historia es mucho más profunda. El saqueo ha sido, créanlo o no, una especie de lenguaje social que fue cambiando de significado con el tiempo. Para entender el presente, sí o sí tenemos que viajar al pasado. Y para que se vea lo extraño que se ha vuelto todo, arranquemos por algo bastante reciente y que la verdad sorprende. En 2017, un titular del diario Clarín revelaba algo increíble: la normalización del saqueo. Ya no era un crimen impredecible, no. Se trataba como un evento casi estacional, algo que se podía gestionar. ¿Y qué significaba gestionar? Bueno, significaba esto: 10.000 millones. Esa es la cifra en pesos que el gobierno de ese momento admitió haber distribuido a grupos sociales. Era como una especie de seguro antisaqueos de fin de año. Se había vuelto parte del presupuesto, una variable más en la negociación. Entonces acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un acto de despojo, de violencia, se transforma en una herramienta de presión, en una ficha de negociación? Para encontrar la respuesta, tenemos que rebobinar la cinta y viajar muy atrás, a los orígenes mismos de la nación. Y lo primero que encontramos en este viaje es que la primera identidad del saqueo en Argentina no nace de la protesta social, para nada, nace de la guerra. En el siglo XIX era una práctica militar totalmente aceptada, una parte clave de los conflictos que le dieron forma al país. Y acá, la palabra clave es botín. Ojo, en esa época un botín no era visto como un robo común y corriente. Era una forma de pago para los soldados, un derecho casi sagrado de los ejércitos que ganaban una batalla. Era, en fin, una práctica de guerra normalizada. Y no crean que esto fue algo aislado. ¡Para nada! Durante todo el siglo XIX, desde las guerras de independencia, pasando por las guerras civiles hasta las de frontera, el saqueo fue una constante. Y lo más interesante, lo practicaban todos los bandos, sin distinción. Ahora, claro, no todos saqueaban por lo mismo, las motivaciones eran distintas. Mientras los soldados de los ejércitos buscaban sobre todo plata, suministros, los grupos indígenas tenían otros objetivos. Para ellos era clave conseguir ganado, tomar cautivos, cosas que respondían a su propia economía y a su estrategia de guerra. El mismo acto, pero con fines muy diferentes. Bueno, dejamos el siglo XIX y saltamos al XX. Y acá la cosa cambia por completo. El significado del saqueo se da vuelta como una media. Ya no es por la plata o las vacas, ahora se convierte en un acto político, en una declaración de principios. Bastante violenta, por cierto. Y este es el punto central de esta segunda etapa. Ya no importaba tanto el valor económico de lo que se rompía, sino su valor político. El objetivo era clarísimo: borrar al enemigo del mapa, simbólicamente hablando, destruir su imagen, su legado, todo. Miren lo que pasó durante el golpe de 1930 contra Irigoyen. La violencia fue súper selectiva, casi quirúrgica. No se robaron los muebles de la Casa Rosada, no. Lo que hicieron fue buscar y destruir sistemáticamente todos los símbolos de su poder. Sus retratos, pisoteados, un busto, arrojado por el balcón, sus archivos personales, quemados, un acto de borramiento político. Y esta frase que se escuchó en medio del caos lo dice todo: no rompan nada, muchachos, que después vamos a tener que pagarlo otra vez. Esto demuestra que no era vandalismo ciego. La gente que estaba allá adentro sabía perfecto lo que hacía, distinguía entre la propiedad del Estado, que sentían que era de todos, y los símbolos del líder caído que había que eliminar. Y ojo, que esto no fue algo de una sola vez, se convirtió en un patrón. En el 55, durante el golpe contra Perón, pasó exactamente lo mismo. Grupos antiperonistas replicaron el método: a romper bustos, arrancar placas, destruir cualquier cosa que oliera a peronismo. La idea era la misma: la muerte cívica del adversario. Y así llegamos a la era moderna. Y acá aparece una tercera forma de saqueo, una que ya no tiene que ver con la guerra ni con la revancha política, sino con algo mucho más básico: la desesperación económica. Miren este número: 110%. Y no es la inflación de un año, es la inflación de un solo mes. Junio de 1989. Es casi imposible imaginar lo que significa eso: el colapso total de la economía y la desesperación de millones de personas. Y claro, este número no salió de la nada. Fueron décadas de desindustrialización, de crisis, y la hiperinflación fue la gota que rebalsó el vaso. Hizo pedazos ese viejo mito de una Argentina sin pobres. La pobreza se volvió masiva, visible y explosiva. Entonces, los saqueos del 89 fueron otra cosa, completamente distintos. La gente no iba a romper retratos de presidentes. El objetivo era uno solo: conseguir comida.
Los relatos de la época son impresionantes. Cuentan cómo la gente entraba a los supermercados y era súper selectiva. Agarraban fideos, aceite, leche y dejaban tirados los televisores. No se veían como ladrones, sino como trabajadores empujados por la necesidad. Y esta frase de uno de los participantes lo resume todo. Hambre tenemos, pero no somos suicidas. Es increíblemente potente, ¿no? No se veían a sí mismos como delincuentes, se veían como gente que reaccionaba ante una situación límite, un acto de pura desesperación, no de criminalidad. Bien, entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Vimos tres caras muy distintas del saqueo a lo largo de la historia argentina. Ahora, juntemos las piezas del rompecabezas. La idea central para entender esto es que el saqueo funciona como un repertorio. Pensemos en eso, es como una caja de herramientas de la protesta. Una herramienta que está ahí, disponible, y que se usa de distintas maneras y con distintos significados según el momento histórico. Y la evolución queda clarísima. Pasamos de un saqueo como botín de guerra en el siglo XIX a una destrucción simbólica como arma política a mediados del XX y finalmente el motín por comida como respuesta a la crisis económica. Tres actos con el mismo nombre, pero con tres significados muy, muy distintos. Y las grandes crisis, sobre todo las de 1989 y 2001, fueron los momentos clave. Ahí, el saqueo por hambre se volvió un fenómeno masivo, televisado en vivo y en directo para todo el país. Y eso lo instaló para siempre en nuestra memoria colectiva y, claro, en el juego político. Y cerramos con una pregunta que queda picando. Cuando un acto como el saqueo se vuelve algo tan recurrente, tan normalizado, que hasta se negocia en un presupuesto, ¿qué nos dice eso sobre la salud de una sociedad? ¿Qué nos revela sobre la capacidad de sus instituciones para canalizar los conflictos y responder a las necesidades más básicas de la gente? Es algo para pensar, ¿no?